ahora sí, Nicolás, para que te conozca la gente, bueno, contanos un poco de dónde venís. Hoy escuché que vos vivías en Berazategui y bueno, ¿en qué iglesia estás? ¿Cómo es tu vida? ¿Con quién vivís? Bueno, preséntate. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo en realidad nací en Uruguay, o sea que soy de Uruguay. Toda la vida viví allí hasta los 29 años más o menos, ahora tengo 33. Desde muy joven me puse a buscar el llamado de Dios en mi vida y siempre tenía como mi idea, porque yo había estudiado música, mi idea siempre era hacia lo musical o ser líder de alabanza o por ese lado, hasta que Dios de repente me cambió, si se puede decir así entre comillas, los planes, ¿no? Y me muestra, yo veo en un sueño, me pongo a orar, a buscar al Señor y de repente me doy cuenta de que Dios tenía esto para mí, que era predicar el Evangelio. Y entonces le dije, está bien, Señor, pero no sé cómo va a suceder todo esto, ¿no? Y entonces en medio de todo eso fue que vino una campaña con el evangelista Carlos Anacondia ahí a mi ciudad. Y a partir de ahí comencé a viajar a las distintas ciudades, distintas campañas, aprendiendo, ¿no? Eso fue muchos años. Y hoy por hoy, ya hace 12 años que estoy en el equipo del Ministerio Mensaje de Salvación del hermano Carlos Anacondia. Y también en una de esas campañas conocí a la que hoy es mi esposa. Así que bueno, estoy muy contento también. Y claro, nos casamos hace 4 años y comenzamos inmediatamente el mismo año que nos casamos, ya empezamos a servir juntos al Señor y empezamos con nuestro ministerio propio y empezamos a hacer campañas en Uruguay desde el año 2019 a esta parte. Ya son 4 años con pandemia y todo en el medio, pero bueno, gracias a Dios podemos servir juntos al Señor y la verdad que es una alegría lo que estamos viendo en Uruguay, mucha gente recibiendo milagros, salvaciones, un territorio que por muchos años no fue muy evangelizado, pero que realmente estamos viendo el progreso y el avance del reino de Dios en todo Uruguay, en los lugares donde hacemos campañas. Volvimos ahora hace un mes de allí y ahora ya estamos planificando más campañas, así que estamos muy felices de lo que Dios está haciendo y muy contentos. Podríamos decir que sos las primicias de Uruguay. Eso espero. Qué bueno. Y algo que quería preguntarte, vos decías que arrancaste a los 21 años, o sea que tú, podríamos decir tu ministerio. Cuando decís que arrancó tu ministerio, ¿a qué te referís? Bueno, hago un paréntesis, me quedó de la pregunta anterior. Yo vivía en Uruguay toda la vida y desde que nos casamos estamos viviendo acá en Argentina, en Buenos Aires, en Bernal, acá cerquita de Quilmes. Ahí estamos, vivimos acá en Argentina, pero hacemos muchas campañas allá en Uruguay. En Uruguay. Así es. Bien. Y acá en Argentina también colaboramos con el equipo del hermano Carlos Anacondia, también allí a full también. Bien. Así que bueno, cuando digo ministerio me refiero a, el ministerio es un servicio, es un llamado, es algo que todos tenemos distintos, diversidad de propósitos y bueno, hay propósitos específicos que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando digo buscar el propósito es eso, uno a veces piensa que por sus dones, por sus habilidades va para determinado rumbo, ¿no? Y sobre todo cuando uno es más joven, uno anda buscando, bueno, ¿en qué me habrá querido llamar Dios a mí? Y es muy bueno y es muy valorable toda esa búsqueda y en medio de esa búsqueda Dios nos habla, ¿no? Entonces a mí Dios me habló en este caso a través de un sueño, que Dios en medio de ese sueño yo me veo a mí mismo predicando y escucho una voz en el sueño 3 veces que me dice, ese sos vos. Y cuento un detalle acá que no conté porque no se podía, ¿no? Pero claro, yo estaba en el sueño, me veía a mí vestido de traje y con zapatos. Y entonces escucho esa voz y yo le digo, Señor, no puedo ser yo porque nunca usé traje en el sueño. Y Dios me vuelve a contestar y me vuelve a decir, ese sos vos. Y le vuelvo a contestar a Dios y le digo, no puedo ser yo porque nunca usé zapatos. O sea, mi visión era totalmente otra, ¿no? Y Dios como que me encanta esta parte porque es como que Dios se desenfoca de mí y automáticamente veo una multitud de gente parada delante de mí. Y empiezo a ver las caras de la gente y todos tenían una necesidad muy grande, un hambre muy grande por recibir, por escuchar de Dios. Como que Dios me decía, mira, no importa tanto vos, si tu traje, tu zapato y tu qué sé yo. Lo que importa es que la gente está necesitando y para esto te llamé. Así que desde ese día dije, wow, tengo un propósito, Dios había pensado algo para mí, ¿no? Y lo busqué de muchas maneras, no sabía bien cómo lograr. Fui dando pasos ahí un poquitito en fe, pero la verdad que estamos muy contentos de todo lo que el Señor nos permitió hacer hasta hoy. Pensaba con lo que vos decías, en la Biblia hay una parte cuando el Evangelio se abre a los gentiles, que Dios usa este sueño también donde hace bajar la manta con todos los animales y lo hace varias veces, y cómo Dios cambia las estructuras.
y Él cuando quiere hablarnos y hay un corazón dispuesto, aunque nosotros no entendamos muchas veces, Él es insistente. No es que cuando uno abre el corazón y dice, bueno, Dios, a ver a dónde vos me querés llevar, si uno no entiende, Dios dice, bueno, listo, no entendió, se perdió la oportunidad, sino que lo que mueve el corazón de Dios es nuestro hambre a encontrar lo que Él quiere, pero lo que Dios te decía es, hay muchos que están necesitados y también Él cambia nuestra intención, porque a veces uno dice, bueno, a ver, hay un punto, creo yo, donde uno dice, bueno, me quiero realizar, entonces Dios, mostrame qué es lo que tenés para mí porque quiero ser feliz. Señor, hay una necesidad, vos estás queriendo hacer un plan, vos tenés un llamado, no estamos acá para nada, sino que por algún motivo vos nos creaste, contá conmigo, heme aquí, acá estoy, yo voy. Yo respondo. Dios dice, bueno, ¿quién irá por nosotros cuando yo digo que yo quiero? A él el Señor responde y si me lo tiene que decir 3 veces, me lo va a decir 3 veces, ¿no? Así es, no. El Señor sabe cómo hacerse entender, ¿no? Y con respecto a esto que vos decís, yo siempre para explicarlo lo digo de la siguiente manera. No es lo mismo escribir una hoja de peticiones a Dios y luego pedirle en oración a Dios que le ponga la firma. Eso es lo que generalmente hacemos. Es como si escribimos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, toda nuestra vida la ordenamos y le decimos, Señor, firmame. O sea, cumplime lo que yo te pido. Yo lo que hice en ese tiempo de búsqueda fue al revés. Agarré una hoja en blanco, no escribí nada y le puse mi firma abajo. Y le dije, Señor, escribí lo que vos quieras. Y ese fue todo el cambio en mí. Fue como cambiar toda mi estructura de vida, mi forma de pensar, hacia dónde dirigía mis decisiones, mis amistades, mi carrera, mi todo. Fue decir, Señor, mi vida está rendida delante tuyo. Yo ya te lo firmo. Escriba lo que vos escribas, ya está firmada. Yo voy a hacerlo, yo quiero hacer lo que vos me digas. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta que mis sueños eran chicos, que Dios tenía sueños aún mayores. Porque uno el temor que siempre tiene es decir, bueno, si yo le entrego mi vida a Dios, seguro que me va a mandar al África de misionero y voy a estar allá muerto de hambre, no voy a poder tener una familia, no voy a poder ser feliz, no voy a desarrollar nada. Ese es el miedo. Y en cambio, Dios siempre es un Dios bueno, que cuando nos llama sabe a qué nos llama y nos va a sostener en ese llamado, ¿no? Entonces, que podamos confiar en Dios y creerle a Dios, quitar esos miedos y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te entrego mi vida, mi futuro, mi familia, mi todo, y yo sé que tus planes son mayores, son mejores que lo que vos tenés para mí. Sí. Uno a veces piensa limitado, ¿no? De hecho, yo creo que yo nunca hubiera podido por mis propios medios ni siquiera soñar o imaginar lo que Dios tenía para mí. Cuando Dios me muestra ese sueño, fue algo totalmente alocado para mí, porque era mucho más que excedía todo lo que yo podía soñar, lo que podía pedir, excedía, era mucho más grande, era de Dios. ¿No? Y cuando lo que es de Dios, creo que una característica para saber si algo es de Dios o no, es que siempre va a ser más grande que vos. Siempre te va a parecer imposible, siempre vas a decir yo no puedo, yo no me da, no alcanza. ¿Por qué? Porque Dios está en la ecuación. Y para que se dé, tiene que Dios estar ahí en el medio, ¿no? Así que... Hace poco leí un libro y este autor hablaba del versículo donde dice que los pensamientos de Dios son muchos más altos que nosotros y altos inclusive hasta más que el cielo. O sea, y claro, él hablaba de esta distancia de que de acá a que termina el cielo hay años luz. Entonces, los pensamientos de Dios son más altos que hasta años, o sea, estamos a años luz de distancia literalmente porque la palabra lo dice así, de los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros. Realmente nosotros decimos a veces y sabemos porque lo leemos, pero el Señor dice, tus pensamientos están a años luz. Y esto es porque el Señor esconde cosas para nosotros, para que nosotros las podamos encontrar. Y pienso en esos momentos cuando Dios nos sorprende y decimos, wow, Dios, mirá lo que tenías pensado para mí, que yo no veía nada, veía hasta acá. Y wow, Dios, porque claro, Dios es nuestro papá. Así es. Y como, bueno, vos ya no, todavía no, pero yo tampoco, pero sabemos que cuando, o por lo menos somos hijos, pero sabemos que cuando el papá viene con un regalo, el hijo sale a recibirlo y el hijo siempre confía en que lo que le va a traer el papá va a ser bueno. ¿No? Como que cuando tu papá te trae algo o alguien que te trae algo, decís, este regalo va a estar buenísimo para mí porque esta persona lo pensó. Y así es como Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Los regalos de Dios son buenos, son realmente buenos. Y vos dijiste algo y ahí eso quiero tomarlo y me gustaría que lo podamos desarrollar. Vos decías, creo que Dios
a veces nos pide cosas, porque Dios nos pide que le demos todo para poder Él darnos más. Entonces que venga de Él y no de nuestras ganas o de nuestros deseos, para que Él lo pueda prosperar, lo pueda construir, pueda bendecir a otros. Y hablas de la familia. Y yo a veces pienso que solemos ver capaz a los evangelistas solos, ¿no? Como que vos te vas de viaje, no sé, vos contaste que tuviste la oportunidad de cruzarte con el ministerio de Carlos y él te dijo, bueno, vení, vamos y te voy a entrenar. Y a veces parece que el evangelista anda solo, ¿viste? Quizás vos vas a una iglesia y la familia del pastor, o en la familia, o otros ministerios pasa distinto, pero yo quería preguntarte cómo vos vivís lo que es el llamado de la familia, también con tu ministerio, y porque no tengo dudas que lo hablábamos recién, que en realidad lo que hace Dios no es dividir ni sacarle potencia, sino que justamente lo que hace Dios es potenciar, ¿no? Él potencia todo su propósito con nosotros con un solo fin y todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros le ponemos la firma a esa hoja en blanco, todo tiene un mismo fin. Entonces me gustaría que podamos hablar cómo vos vivís, porque además contaste que servís con tu mujer, entonces que vos puedas hablar y dar testimonio de, uno, cómo Dios lo hace, dos, también cómo los dos, no sé si los dos ministerios, pero sí las dos áreas de tu vida se potencian y se enriquecen mutuamente. Claro. Es así, es como vos decís, el ministerio en realidad evangelístico, como todos los demás ministerios, es un ministerio familiar. No, el evangelista no es alguien que anda por ahí solo, tipo llanero solitario, ¿no? Sí. Y después como que la familia queda por ahí, que no sabemos qué pasa, no. Es verdad que hay quizá por los viajes o por quizá, dependiendo de los momentos de que uno va pasando también como familia, como matrimonio, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno tiene hijos pequeños que cuando no tiene hijos pequeños, pero siempre se puede organizar los tiempos, los momentos, porque ¿de qué me serviría a mí como evangelista ganar el mundo y perder mi familia? No me serviría de nada. No es el sueño de Dios, no es el diseño de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar. Yo me acuerdo, cuando recién estábamos saliendo de novios y empezando a charlar, qué importante es, también aprovecho para los que están poniéndose de novio, cuando establecer las prioridades desde el momento cero. Yo me acuerdo de ir, siempre nos acordamos con ella, y estábamos cruzando la 9 de julio, estábamos por ir a tomar un café y de repente le digo, mirá, no te puedo ofrecer muchas cosas, pero te puedo ofrecer aventuras en Dios. Y ella aceptó ese trato, ¿no? Entonces a veces nos reímos porque decíamos, no sabíamos qué tanta aventura. ¿En qué nos estábamos metiendo? No teníamos ni idea. Tal cual. Pero era lindo, y es lindo porque uno sabe que es la persona correcta también al elegir, porque justamente eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos los dos yendo para el mismo lado. No es que uno quiera va para un lado y el otro para el otro, ¿no? Tenemos una misma meta, un mismo fin. Cuando estamos en nuestra casa planificamos las campañas juntos, hacemos las cosas juntos. En todas las veces que podemos viajar juntos, viajamos juntos. Si llegarán los tiempos donde uno a lo mejor por hijos o por distintas cosas no se podrá ir a alguna o algo, pero siempre la idea es que el ministerio sea un ministerio familiar. Eso es muy importante para que realmente también se pueda saber, ¿no? Estas próximas generaciones, los jóvenes que se están poniendo de novio, que, bueno, busca a alguien que pueda compartir esa carga, esa visión. No alguien que, justamente como vos digas, divide, sino alguien que suma, ¿no? Sí, y me contaste que hace 4 años empieza, junto con ella, empieza su propio ministerio, ¿no es cierto? ¿Nos querés contar un poco cómo es, en qué consiste? Porque el evangelista o el evangelismo en realidad tiene muchas áreas, ¿no? Tenemos el evangelismo, por ejemplo, bueno, en EMUA tenemos algunas materias, entonces, por ejemplo, se habla de evangelismo práctico, entonces está lo que es el evangelismo, por ejemplo, que se le dice 1 a 1 de contacto frío, entonces uno va a la plaza o a algún lugar público y directamente te acercás a una persona y le decís, ¿te hablaron de Dios alguna vez? Claro. O bien tenemos lo que son las cruzadas o las campañas evangelísticas, donde una persona está dando el mensaje. Bueno, hay evangelismo de servicio, donde vamos a servir a un lugar y vamos a hablar a las personas de Dios a través de actos de prácticas de justicia. Entonces, bueno, ¿cómo es el tipo de evangelismo o cuál es el diseño de Dios que les dio a ustedes para traer justamente el cielo a la tierra y llevar a las personas a Cristo? ¿Cómo se traduce esa visión
en cuanto a su ministerio, a cuanto a su servicio. Claro, nosotros arrancamos, cuando nos casamos ya ahí a los meses, Dios nos habla una palabra de allí en Habacuc, ¿no? De decir, bueno, pongamos como prioridad a Dios de nuestra familia, que seamos una familia que sirva para extender el reino de Dios. Y pusimos eso como prioridad y ya en ese primer año de casado hicimos 2 campañas, imagínate. Wow. O sea que después pandemia en el medio, pero ya nos metimos con todo ahí. Sí, tiraron toda la carne al asador y después vino la pandemia, pero ya habían hecho 2 campañas. Sí, ya habíamos, por lo menos si pasaba algo habíamos ya empezado, ¿no? Y fue muy lindo porque es un proceso, ¿no? No es que uno ya empieza con todo. Yo me acuerdo cuando arranqué, no tenía, de lo que vieron en el video, los que estaban viendo allí, no teníamos nada, solamente teníamos una lona de una carpita y los fierros eran todos prestados. Y después en plena pandemia Dios nos empezó a proveer para todo eso. Ahora tenemos todo ese equipamiento que ustedes vieron, las carpas, el escenario, las luces, y todo milagrosamente. La verdad que fue Dios. No sabemos cómo, no es que hay una empresa de atrás que viene y que banca, que no. Dios, de una forma maravillosa, supliendo para hacer su voluntad, ¿no? Dicen por ahí que si Dios invita, Él paga, ¿no? Así es, damos fe. Sí, tal cual. Y ahora, para terminar, a mí me gustaría justamente que vos puedas hablar de, bueno, a las personas que Dios les está hablando de llevar el evangelismo o el mensaje a través de campañas y que no tienen nada, ¿no? Capaz, no sé, alguien que está mirando la transmisión o mismo que tiene un llamado así. Ahora estamos en la conferencia y hoy a la mañana tuvimos un momento de impartición donde Dios habló sobre ministerios que van a venir. Entonces, ¿qué consejo o cómo qué le dirías a una persona o que te viene a consultar? Seguramente hay muchas personas que te dicen, Nicolás, mira, mi Dios me está hablando de esto, yo no sé cómo empezar. Bueno, 2 o 3 consejos que te hayan servido. Capaz puede ser un consejo práctico, un pensamiento que hay que resistir o renunciar, y una oración, una dirección en oración que le tenés que pedir a Dios, ¿no? Como 3 cosas que hay que hacer si Dios te está llamando a esto, o actitudes del corazón que hay que tener. ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que Dios lo que nos pide en cualquier ministerio es estar completamente entregado a Él y que su voz sea prioridad en tu vida, ¿no? Eso a veces es un poco difícil porque uno tiene muchas voces y tiene un montón de cosas, pero decir, Señor, lo que vos me digas, yo lo voy a cumplir, ¿no? Y yo empecé, si te soy sincero, yendo a los hospitales, yendo a las plazas, a los parques, me imprimía yo en la impresora de mi casa, no sé, llegué a imprimir como 1200 folletos por semana. Una locura. Ahí me iba y invitaba gente y me decía, ¿querés venir? No, no venía nadie, iba solo, o sea, si no, viste, cuando uno arranca, si tenés que arrancar solo, arrancá. Sí. Siempre es mejor buscar un grupo de locos que te acompañe, está buenísimo, pero si no, dale con lo que tenés. Empezá con lo que tenés en la mano, ese creo que sería el consejo, ¿no? Justo donde estás y con lo que tenés en la mano ya es suficiente para empezar. Dar el primer paso. Yo iba a los hospitales, oraba por la gente. Las primeras veces que oraba por los enfermos en los hospitales se me morían en vez de sanarse. Porque esto a veces que nadie te lo cuenta, todos te dicen, uy, le oréis, voló. Las glorias. Claro. Y bajaron los ángeles, pero yo la verdad que iba y a la semana siguiente volvía y le decía, ¿cómo está como no estaba más en la cama, pensé que se había mejorado, no, falleció, me decía la abuela. Y bueno, y así volvía, ¿no? Y empezar a ejercitar la fe, eso es muy importante. Porque todo lo demás Dios lo provee en un momento, no hay problema para Dios con eso, pero sí nosotros tenemos que estar preparados, nuestro carácter, nuestra fe, ejercitados en todo lo que Dios tiene. Así que yo empecé en los hospitales, fui a las cárceles, fui a los hogares de ancianos, fui a las plazas, hice todo lo que hasta donde la capacidad me daba, yo lo hice, ¿no? Y entonces eso es muy importante, empezar de esa manera. Después, otra cosa que creo que es muy importante es no limitar la visión y empezar a compartirla con otros. Decir, bueno, si yo tengo una carga y ya hice todo lo que se supone que tengo que hacer, compartí esa visión con otras personas. Seguramente en la iglesia local va a haber gente que te quiera ayudar. Vale. Y no limitarte, no cerrarte, sino empezar a compartir eso y estoy seguro que se va a dar
puede formar un lindo grupo de evangelismo en una plaza, empezar a salir, a hacer evangelismo, no sé, uno canta, uno toca la guitarra, el otro predica, el otro reparte folleto, el otro ora por los enfermos, Sí. o sea, como grupos, y de esa manera vas desarrollando no solo tu ministerio, sino todo un equipo Tal de cual. gente que te ayuda y que te respalda, ¿no? Eso es muy importante, y eso después Dios le va dando crecimiento, así se empieza, ¿no? A lo mejor uno a veces quiere ya todas las luces, el escenario y la plataforma, pero se empieza de abajo. Y Dios ahí nos va moldeando, nos va enseñando, y es ahí la escuela de Dios. Y siempre estar, yo creo que hay que vencer los temores, en que me hablabas esto de a qué vencer. Yo te voy a contar un breve testimonio. Sí, claro. La primera vez que oré por alguien y que se sanó. No fue en una campaña, porque yo no predicaba en campañas todavía. Me acuerdo que era domingo, había salido de la iglesia de la mañana y a mí me gustan mucho las pastas. Entonces había ido a la fábrica de pasta a comprar unos sorrentinos y una boloñesa. Y cuando salgo de comprar, venía con la bolsita, la boloñesa en la mano y los sorrentinos caminando por la calle principal. Bien de domingo después de la reunión de la Bien, mañana. exacto. Bien de domingo. Así que venía caminando con mi bolsita de sorrentino por la calle principal de mi ciudad y así prácticamente de la nada escucho al Espíritu Santo, nunca me había pasado esto, que me dice, ¿ves a que esa persona que venía como a media cuadra? Sí, esa persona tiene un problema en la columna, vos vas a orar y ella se va a sanar. Y yo me quedé como petrificado, tipo, nunca había escuchado algo así en la vida. Entonces, claro, a medida que iba pasando y avanzando, se me acercaba cada vez más la señora y yo no sabía cómo ¿Qué hacer? encararla. Sí. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo? ¿De qué manera? Y entonces, encima era, vos vas a orar y se va a sanar. Y yo digo, si yo no venía rengueando, no tenía un andador. Claro. No es que venía con una enfermedad evidente. Sí. Así que no sabía qué hacer y se me acercaba y cada vez más, cada vez más. Cuando llego, lo primero que se me sale, que de hecho es una estrategia pésima de evangelismo, pero le dije, hola, ¿sos cristiana? Que no falle igual. A veces como que para romper el hielo Para va. romper el hielo. Así que bueno, pero hola, ¿sos cristiano? ¿Sos creyente? ¿Viste algo? Que la mujer me miró como, ¿viste? Como diciendo... Y entonces, claro, me mira, me hace así, medio de rabillo, de costado del ojo, y me dice, sí, soy un bandista. Y fue esa sensación, la que, como... Fuerte. No tenías otro para empezar, ¿viste? Como... Y entonces, claro, la mujer ya se estaba por ir porque no le había gustado. Y yo le dije, pará. ¿Vos tenés un problema en la columna? Me dice, sí, ¿cómo sabes? Digo, no, porque Dios me dijo. Y me miraba, le digo, y yo voy a orar por vos y Dios te va a sanar. Acá, me dice. Y como diciendo, en medio de la calle estamos, Sí. y yo con la boloñesa en la mano, ¿no? Entonces le digo, sí, poné una mano donde te duele. Puso la mano en la columna, ¿viste? Yo puse la mano arriba de su mano y oré una oración que debe haber sido 10 segundos, no más que eso. Sí. Señor, te pido que se sane esta columna en el nombre de Jesús. Amén. Automáticamente la mujer sacó la mano y me dijo, ¿qué me hiciste? Dice, porque claro, le digo, ¿qué sentí? Siento todo un calor, un fuego. Le digo, agachate. Se empezó a agachar en el medio de la plaza principal, en la calle principal. Sí. Y yo con la boloñesa en la mano. Y me dice, ¿qué me hiciste? Porque me siento bien. Empezó a agacharse, a moverse, todo. Claro. Wow. Y entonces automáticamente me dice, ¿dónde dijiste que era tu iglesia? Wow, gloria a Dios. Fue así, porque digo, a veces si uno quisiera ponerse a discutir con alguien de otra religión, podríamos estar toda la tarde discutiendo sentados en la plaza. Pero un milagro habló mucho más fuerte que cualquier predicación. Increíble. Y también la obediencia, ¿no? La autoridad que da la obediencia y cómo Dios quiere manifestarse. Capaz que vos sí sabías que era de otra religión o otra creencia, o si se ha dicho que no, el Señor lo sabía y ya te dio una palabra, vos fuiste, que fue un poco también tu testimonio de empezar justamente tu ministerio, que Dios te dijo, hace esto, yo camino. Creo que se trata un poco de fe, podríamos rescatar de esta entrevista que caminar en fe sale bien, Exacto. ¿no? Que Sale Dios bien. nos respalda. Así es. Bueno, gracias Nicolás por No, este gracias a tiempo. Podríamos seguir hablando un montón. Fue súper enriquecedor y también, bueno, bendecirte. Gracias por tu vida, por tu entrega, por decir que sí y creemos realmente que Dios va a recompensarte con más presencia, con más Espíritu Santo, con más llenura. Y bueno, gracias por venir, por participar.